Bienvenidos al, si no me equivoco, séptimo ciclo de actualidad de la Universidad Adolfo Ibáñez, eh, organizado por la Facultad de Artes Liberales y la Escuela de Gobierno. Eh, Estamos acá con Isabel Pla, Pepe Out, para hablar sobre los gobernadores, la elección que viene ahora. Eh, Hay harto que conversar, muchas preguntas. Y antes de empezar la parte más de análisis, yo anoche les quería contar que me puse a mirar los números de la elección, ¿ya? Y voy a tirar algunas cifras nomás como para que tengamos en contexto. Fíjense que la elección anterior, del 2021, que fue la primera de elecciones gobernadores, típicamente cuando hay elecciones que son por primera vez, sin incumbentes, se tiran un montón de candidatos, porque uno dice, bueno, aquí le podemos ganar, o sea, aquí cualquiera puede ganar. ¿Ah? El promedio de candidatos que hubo para elecciones en las 16 regiones fue 5,8 candidatos. ¿Ah? Que es bastante considerando que nosotros estábamos acostumbrados tiempo atrás, ¿no es cierto?, a que hubiera como dos grandes candidatos y quizá un tercero, ¿no es cierto?, para las elecciones municipales era así. Y las cosas ya obviamente en las municipales también hemos visto que eso ha cambiado mucho, pero fueron 5,8. Y la otra medida para ver cuán dispersa está la cosa es qué porcentaje de los votos sacaron las dos primeras mayorías. ¿Ah? Porque claro, puede haber un montón de candidatos, pero si son todos ínfimos, no importa mucho. Bueno, la elección del 2021 fue 58,1%, 58%, o sea, un 42% por los otros candidatos. ¿Cómo fue ahora la cosa? En número de candidatos pasamos de 5,8 a 6,3. O sea, a pesar de que la gran mayoría de los incumbentes, de hecho, fue a la reelección, aumentó la cantidad de candidatos, a lo cual sugiere cierto fraccionamiento aún mayor del sistema de partidos, con más candidatos que antes. Y la proporción que sacaron las dos primeras mayorías quedó prácticamente igual, de 58,1 a 58,4. Insisto, esto es con incumbentes participando. De hecho, eso es lo otro que miré, y 14 de los 16 incumbentes fueron a la elección. Y al menos en términos de posición relativa no les fue tan mal, porque los 14 que fueron a la reelección terminaron o primeros o segundos. 13. ¿Ah? 13. ¿13? Entonces mira algo mal por ahí. Pero bueno, 13 o 14. Destituyeron, acuérdate, a la región de Coquimbo. Entonces, probablemente tú cuentes yendo a la reelección el tipo que asumió por unos meses. No, en Coquimbo no lo estoy contando. No. ¿Quién te No se escucha, no se escucha lo que dice. Ah, el micro. Ya. Estoy contando todos salvo Coquimbo y Biobío, que no fueron. Te faltó los lagos. Y los lagos, sí, tienes razón. Sí, ahí está, 13, 16. Bueno, pero como digo, casi no les fue tan mal, pero a pesar de eso hubo este fraccionamiento y casi todos los que fueron a la reelección ahora o ganaron o van a la segunda vuelta. En Aysén, no, en Aysén fue a la reelección la candidata del Partido Socialista, pero perdió en primera vuelta con el candidato de la UDI, pero casi todos los otros, hay varios PS que ganaron y si no, van a ir a segunda vuelta. Entonces es interesante que no es que los incumbentes no hayan competido, y además les fue relativamente bien en promedio, pero aún así tenemos que las dos primeras mayorías no aumentaron respecto a lo que pasó la vez pasada y aumentó la cantidad de candidatos. Y el último reflexión que quiero tirar es en la participación, porque mirando las cifras del 2021, en primera vuelta, recordar que era voto voluntario, alrededor del 30-35% de la gente participó en esas elecciones, dependía un poco de la comuna, pero en segunda vuelta, en todas las regiones, salvo la metropolitana, la participación estuvo entre el 10 y el 20%. En la metropolitana subió el 25%. Entonces cayó a la mitad respecto a la primera vuelta de gobernadores, con la paradoja de que algunos gobernadores se eligieron en segunda vuelta con menos votos que los que ellos mismos habían sacado en primera vuelta. ¿Ah? Y bueno, todo eso ahora con voto obligatorio va a cambiar radicalmente. La cantidad de votos que hay en juego esta vez es muchísimo mayor. Y eso quizás pueda ser un factor a considerar. Dicho eso, que será mi introducción, partamos con la cosa jugosa. ¿Cómo ven ustedes qué creen que va a pasar en estas elecciones? ¿Cómo ven la fortaleza relativa del gobierno, de la oposición? ¿Cómo ven lo que pasa el domingo? Más allá después vamos a entrar más en el análisis más a fondo de distintas aristas, pero en términos de proyecciones.
quizá. Yo puedo hacer una... Aquí, muy buenos días. Aquí el experto de número es Pepe en realidad, pero ha sido una pasada muy rápida de lo que podría pasar el próximo domingo. Y como tres claves. Uno, tenemos que mirar los resultados de la primera vuelta para también imaginar qué va a pasar este domingo. Y en la primera vuelta hacían la comparación gruesa, oficialismo-oposición, sería como la primera capa de comparación. Hay una diferencia, yo creo, a favor de la oposición desde el punto de vista electoral respecto al 2021, que fue, yo creo, la peor elección que ha hecho la derecha en su historia, al menos desde el año 89 en adelante. O sea, fue una elección catastrófica, la del 2021. Por lo tanto, no es tanta la gracia que sea mejor que esa, porque el piso era muy bajo. Y en esa primera vuelta lo que tenemos es una caída de la votación de 14 puntos del oficialismo, ¿cierto?, respecto al 2021. Todos los partidos de la oposición suben, no en la misma proporción que baja el oficialismo, pero suben, algunos 1, 2, 3, el Partido Republicano, que era un partido recién en formación, el 2021 tiene una alza más significativa. Y lo único que sabemos con certeza es que el domingo vamos a tener, antes de que lleguemos al domingo, que ya tenemos 5 gobernadores oficialistas, 4 que fueron elegidos en la primera vuelta, más el de Antofagasta, porque ahí hay una competencia entre 2 candidatos oficialistas. Y ya tenemos claridad que vamos a tener 2 gobernadores de la oposición, el electo de Aysén en primera vuelta, más el o la gobernadora de Los Lagos, donde compiten 2 oficialistas. Y una segunda clave, y a propósito de lo que decías tú, Daniel, primero, esta es una elección con mucho incentivo para participar porque tiene segunda vuelta y tiene muchísima visibilidad. Por lo tanto, los partidos incentivan candidaturas pensando más bien en el próximo año, que es la elección parlamentaria. Por ejemplo, en la región metropolitana tenemos un senador Rojo Edwards, que fue candidato a gobernador. Tuvo un 9% de los votos, son bastantes votos, no le dio para segunda vuelta, pero se convirtió el año siguiente en gobernador. Entonces hay un incentivo muy grande para llevar muchos candidatos en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, yo creo que la clave más importante es tener presente que es un balotaje, y por lo tanto es un ejercicio de coaliciones. Aquí se ejercitan las coaliciones que van a funcionar el año que viene. O sea, la noche del domingo se terminan todas las tensiones entre los partidos en las internas, y a partir del lunes lo que tú ves, hemos visto, ¿cierto?, que vimos desde el día siguiente al oficialismo, al gobierno, a sus partidos, todos ordenados en las regiones donde tienen competencia. Vimos a la oposición también ordenándose, vimos a la UDI pidiéndole el día antes a Republicano un pacto de apoyo mutuo que se está materializando además con el resto de Chile Vamos en prácticamente todas las regiones, salvo en Los Lagos, en donde se compite una republicana con un RN. Vimos incluso a demócratas manifestarse respecto de, aun cuando no forman parte de Chile Vamos, pero los vimos en una declaración manifestándose a favor de los candidatos de la oposición. O sea, es importante, porque lo más importante aquí es ganar, pero sobre todo estamos mirando también el comportamiento que pudieran tener los universos políticos el próximo año, los ensayos de coaliciones para el próximo año, que uno más o menos los puede imaginar. Y lo último, en esta primera pasada, esta es una elección política. No es la elección al mejor gestionador. Y es una elección política porque este es el cargo más desconocido por la ciudadanía. La gente no sabe, no sabemos. Bueno, yo fui precandidata 2 meses, estaba obligada a saber, me tuve que leer la ley, pero por lo tanto, como no tenemos claridad respecto de qué hace, y ya vamos a hablar de eso, el primer issue de elección del elector es oficialismo-oposición. Hay un sector que nunca tiene una oposición, pero en ese momento quiere saber si va a apoyar a la oposición o va a apoyar al oficialismo. Por lo tanto, es una elección política y no de mejor gestionador, y eso la gente lo entiende. Y por tanto, sí, es binominal, por lo tanto, es un plebiscito al gobierno, pero no este gobierno. Siempre las elecciones tienen algo de plebiscito para los gobiernos. O sea, no es contra el gobierno del presidente Boric. También lo fue en el 2021
cuando estaba gobernando Sebastián Piñera. Y lo va a hacer en las siguientes elecciones. Por lo tanto, creo que es un tema súper importante porque esa clave también de elección política, con tono político, creo que ha estado bien marcada en la campaña esta última semana y podremos conversar después. Me gustaría conversar también respecto de cómo esa dimensión de batalla cultural que ha tenido esta campaña, particularmente, creo yo, en la región metropolitana. Pepe, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo está el oráculo? Bueno, primero, de si es elección política o no, veremos, los resultados nos van a decir cuánto pesó la dimensión de plebiscito al gobierno nacional y cuánto pesó las características, los atributos de cada uno de los candidatos, las redes de influencia, etc. En toda elección, naturalmente, de medio término, es decir, en la mitad de un periodo presidencial, hay una dimensión de plebiscito al gobierno. Fue muy baja esa dimensión en la elección de alcaldes por la fragmentación. Era difícil reconocer quién era el candidato del gobierno y quién era el candidato de la oposición, habiendo tantas candidaturas. Además, con el nivel de despolitización que tuvo la elección de alcalde. Yo estudié 82 comunas, costaba saber de qué sector eran los candidatos. Sin embargo, claro, cuando tú tienes dos candidatos, es más difícil escapar de ser el representante del gobierno y es más fácil proyectar ser el candidato de la oposición. Sin embargo, esto es como el gato con el ratón. Los candidatos incumbentes, es decir, los que van a la reelección, intentan que la elección se dé en los términos de quienes tienen los mejores atributos para conducir la región, y los candidatos desafiantes de la oposición intentan convertir la elección en un plebiscito no solo al gobierno de turno, sino a la presidenta del futuro. Y veremos, cuando veamos los resultados, vamos a saber cuánto pesó la dimensión de plebiscito al gobierno, porque evidentemente si se tratara solamente de un plebiscito al gobierno, la oposición ganaría las 11 competencias que están allí sobre la mesa y todos sabemos que no va a ganar las 11 competencias. Para nadie es un misterio que si gana René Zaffirio, como presumiblemente lo va a hacer en la Araucanía, no es que Evelyn Matei después vaya a perder en la Araucanía. O sea, es evidente, la Araucanía, desde el 88, que gana la derecha todas las elecciones y no va a ser la próxima la excepción. Sin embargo, puede ganar Zaffirio. De hecho, ganó en la primera vuelta por bastante distancia al incumbente, porque, como ustedes saben, nadie sabe para quién trabaja. El caso Fundaciones, que todos esperaban afectar al Frente Amplio, terminó afectando al único gobernador regional de la derecha, porque su jefe de gabinete está preso por corrupción. Las cosas son así. Pero ¿qué es lo que yo miraría mañana, este domingo? Primero, la participación, como decía Daniel. En todas las elecciones que ha habido hasta ahora, las 4 elecciones con voto obligatorio, ha concurrido a votar básicamente la misma cantidad de personas, sin importar si se trate del plebiscito de salida de la convención, de la elección de convención de consejeros constitucionales, del plebiscito de salida del segundo consejo constitucional o de la última elección de alcaldes, gobernadores, cores, básicamente la misma cantidad de personas, entre 12,5 y 13 millones de personas. Lo que ha variado son los votos válidos. ¿Por qué? Porque en las elecciones con múltiples opciones hay mucha más gente que anula o deja en blanco. Y es evidente que cuando tú tienes que elegir entre 2 opciones, la posibilidad de informarte y de saber si voto sí o no, rechazo, apruebo, a favor o en contra, es mucho más fácil que elegir entre unos listados de 20, 30, 40, 50 candidatos. De hecho, si ustedes miran la última elección, hay una escala de blancos y nulos. Tú tienes una cantidad de blancos y nulos para la elección de alcalde, luego crece en la elección de gobernadores por el desconocimiento, luego crece mucho más en la elección de concejales y luego en la elección de core ya supera los 3.300.000. Es decir, estamos partiendo básicamente entre 1 millón y 3 millones. En realidad 1.200.000 anula o dejan blanco en la de alcalde, 3.300.000 en la de core. Y eso hace
que la elección de Core sea la más política. Porque además la gente no los conoce, por lo tanto no hay influencia del factor personal que sí existe en la elección de concejales. Es mi amigo, yo lo conozco, me ayudó cuando se me incendió la casa, en fin. Aquí no, el Core es una figura que nadie conoce y que además los territorios son muy extensos y por lo tanto ahí la gente vota por la marca. Y eso es lo que explica que el Partido Republicano haya ganado la elección de Core, es decir, se haya convertido en el primer partido en Core y solo el segundo en concejales. ¿Por qué? Porque tenía solo 12 incumbentes, 12 concejales había elegido el 2021. Igual creció muchísimo, o sea, más de 200 hoy día, de 12 a más de 200, de 16 cores a 60 y tantos cores. Efectivamente, estuvo muy lejos de las expectativas y los resultados siempre se miden de acuerdo a las expectativas. Yo siempre digo, si Chile va a Brasil y empata, tocamos las bocinas. Si empata con Venezuela aquí, echamos al entrenador. Bueno, en política es lo mismo. Si tú esperas ser el primer partido en concejales y eres solo el segundo, si esperas ganar en Valparaíso, miren, el Partido Republicano esperaba ser el primer partido en concejales y en Core. Lo fue solo en Core. Luego esperaba elegir en algunas capitales regionales. Tenía una muy buena opción en Arica, tenía una muy buena opción en Valparaíso y tenía una muy buena opción en Concepción y tenía una muy buena opción en San Bernardo, perdió las 4. Y solo eligió 8 alcaldes, uno solo de las 82 comunas mayores de 50.000 electores, es decir, a nivel de alcalde siguió siendo un partido irrelevante porque tiene solo Macul. Y Macul además no tiene balcón desde donde celebrar. Y por eso la celebración, en realidad, yo pensaba que le iba a entrar viento de cola a la candidatura de Kast, producto de la elección. La verdad es que le entró viento de cola a la candidatura de Matei, aunque también subió Kast inmediatamente después del resultado, porque finalmente se consolidó como partido político. Y el segundo partido concejal, el primer partido en Core, tiene ahora alcalde y tiene un solo candidato con opción de elegirse gobernador. Pero bueno, volviendo, primero la participación. Yo creo que va a participar básicamente la misma cantidad de personas, quizás levemente inferior, pero muy poco. Lo que a mí me importa siempre son los válidos. ¿Cuántos votos efectivos? Porque pueden ir 13 millones, pero si anulan 3, son solo 10 millones. Y mis cifras siempre son los válidos. ¿Y por qué razón? Porque allí donde la oposición fragmentada no llegó al 50%, obviamente tiene menos opción de ganar que donde sumados los candidatos de la oposición sumaron 55, 60 y hasta 70%, como en la región de Coquimbo, por ejemplo, donde uno dice, bueno, esto está completamente garantizado. Y en Arica, Parinacota, y en Coquimbo, y en el Maule, en fin. Pero en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, todos los candidatos opositores no llegan al 50%. Y por lo tanto, ¿dónde está cifrada la esperanza de los candidatos opositores? ¿Dónde? En los nulos y blancos. Es decir, en personas que frente a 8 o 9 o 10 alternativas anularon o dejaron en blanco porque no tengo idea, ahora que hay 2 es bastante más fácil y es previsible que haya menos nulos y blancos cuando se trate de elegir entre 2 personas, porque a 2 personas no me cuesta nada saber quién representa a quién. Entre 8 me puedo perder. Y ahí está la esperanza de la oposición de que se vaya, y toda la estrategia, tanto de María José Hoffman como de Francisco Rego, es lograr que parte de esas personas que anularon o dejaron en blanco se incorporen. Dando por supuesto que todo el resto que votó por candidatos opositores me va a apoyar, es un supuesto, porque nunca es así. Yo les recuerdo que cuando fueron candidatos a la presidencia en primera vuelta, Lavín y Piñera le ganaron a Bachelet. Pero luego no sumaron. Luego, obviamente, tú nunca sumas toda la votación. Y hay un 10% de los que votaron por Lavín que votaron luego por Bachelet. Porque no todos los votantes votan por razones
derivadas de la ideología y de la política, una parte importante, y yo diría una parte creciente del electorado, más bien vota según dónde le apriete el zapato y según la sintonía que tenga el candidato con sus prioridades y la credibilidad que tenga para que esas prioridades expresadas tengan efectivamente respuesta. Porque no se trata solo, como se probó en la elección de Santiago, que la candidata se ponga ¿cómo se dice?, haga una acrobacia gimnástica para decir que ahora sí que sí, es importante la seguridad, si no tiene credibilidad. ¿Ah? Y por lo tanto eso explica que a pesar del cambio de discurso que estaba orientado justamente a captar el voto obligado, que no vota de acuerdo a referencias ideológicas ni políticas, sino simplemente a de dónde me aprieta el zapato y quién me ofrece la solución a mi problema. Entonces, nulo y blanco. Lo segundo que yo miraría con interés es lo que decía Isabel: ¿cuánto va a pesar que yo sea el candidato de gobierno y cuánto va a pesar que yo sea el candidato de la oposición? Y eso lo veremos el domingo en los resultados. Lo tercero es que hay competencias de hegemonía. Veremos si el Partido Republicano, por ejemplo, funciona del mismo modo que los candidatos de Chile Vamos a la hora de representar al conjunto de la oposición. Y eso ocurre en O'Higgins. Tendrá el mismo éxito en aglutinar al conjunto de la oposición porque la situación es similar. El 53% de los electores en la región de O'Higgins votó opositor. Y por lo tanto, uno dice, tiene una muy buena opción de ganar. Pero ¿tendrá la misma capacidad el candidato republicano que hizo en la primera vuelta una campaña muy de nicho, es decir, muy orientada al electorado duro? Los republicanos fueron los únicos que enarbolaron la condición de republicano. El resto, nadie decía yo soy el candidato de Chile Vamos. Los únicos que pusieron por delante el partido y las ideas del partido fueron los republicanos. Y eso obviamente dificulta luego para captar al conjunto del electorado, porque la campaña es muy corta para convertirse en un candidato de todos, luego de haber fustigado por lo demás al candidato del lado, ¿ah? Por ser débil, como dicen, la derechita cobarde y qué sé yo. La derechita socialista. Claro, ahora pasó ya, de derechita cobarde a derechita socialista. Bueno, entonces veremos en O'Higgins si funciona del mismo modo. Y esto es muy importante porque entrega luces de cómo sería la presidencial con un candidato de centro izquierda versus un candidato de derecha radical. Cualquier semejanza con lo que podría ocurrir, es decir, en la práctica nos está diciendo cómo le iría a Kast en segunda vuelta si pasara a segunda vuelta ganándole a la candidata de Chile Vamos. Bueno, algo de eso sabemos, ¿no? Ya lo sabemos el pasado. Saber el pasado no significa de necesariamente saber el futuro, pero ya supimos en el pasado dos veces seguidas. Y digo dos veces, ¿por qué digo dos veces? A ver. El plebiscito. Exacto. No es casualidad que el plebiscito de diciembre pasado haya tenido exactamente el mismo resultado que la segunda vuelta con Boric. Porque Kast se echó al hombro la Constitución y convirtió el plebiscito en un plebiscito a su figura. Y sacó lo mismo, 44%, que había sacado enfrentando a Boric en la segunda vuelta presidencial un par de años antes. ¿Ah? Justo un par de años antes, en realidad. Tercero, Chile Vamos va a mostrar su superioridad, porque, como decía Isabel, ya tiene garantizado, ya eligió uno, que es Aysén. Va a elegir otro. Bueno, está la competencia, además, entre Chile Vamos y Republicano, que es una medición para, por supuesto que ni Alejandro Santana es Evelyn Matei, ni Claudia Reyes es José Antonio Kast. Pero José Antonio Kast y Evelyn Matei han ido ahí y de alguna manera es una pelea, como dicen los abogados, por interpósitas personas. ¿Ah? Es decir, son representantes de Kast y de Matei y se van a enfrentar. Y entonces sabremos qué hace el 38%
que votó por candidatos oficialistas. Hubo dos candidatos oficialistas ahí, uno del Frente Amplio y un liberal, y sumaron 38% de los votos. ¿Qué hace ese 38% cuando tiene que elegir entre Reyes, republicano, y Santana de Chile Vamos? Mi hipótesis es que va a elegir, primero, que una parte importante se va a refugiar en el nulo y blanco. Hay dos regiones donde probablemente, al revés del país, los nulos y blancos van a crecer, que son la región de Antofagasta, donde la competencia es intraoficialista, y la región de los lagos, donde la competencia es intraoposición, y muchos van a negarse a optar. Pero de los que opten, presumiblemente habrá más que opten por Santana contra Reyes, porque estarán votando contra Kast, como lo han hecho ya varias veces consecutivas. Y por lo tanto es presumible que en esa disputa, que nos da luces sobre lo que sería una primera vuelta, gane con claridad el candidato de Chile Vamos. Y eso también es interesante. Y al revés, en la región de Antofagasta, ¿qué hará el electorado opositor si tiene que elegir entre dos candidatos oficialistas? Y ahí, paradojalmente, ¿saben lo que están haciendo los dos candidatos oficialistas? Y es difícil, porque uno es el gobernador actual. Están tratando de captar los votos de derecha. Y el incumbente, Ricardo Díaz, apareció ayer con Carlos Cantero, candidato de Chile Vamos, y la candidata Marcela Hernando, del Partido Radical, aparece con el diputado de Renovación Nacional, y por lo tanto hay una disputa por los votos restantes, porque como decías tú, el 58%, en promedio, el 58% votó por los dos que llegaron, pero hay un 42% en disputa. Y nada garantiza que porque votó por un tipo del Partido de la Gente, partido opositor sin duda, vaya a votar por el candidato de la oposición, y viceversa. Porque además, en las primeras vueltas, normalmente la pelea más intensa es dentro de cada campo. Es decir, el republicano orientaba su campaña para ganarle al de Chile Vamos, ¿ah? Y en el caso de Antofagasta y otros donde hubo competencia intraoficialista, la pelea era brutal entre Marcela Hernando y Ricardo Díaz, el gobernador. ¿Ah? Oye, Isabel, respecto a todo esto que dice Pepe, dentro de la derecha, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que se ha logrado tener algo de disciplina, de unión respecto a esta cosa? ¿Y cómo lo ves para el próximo año, más en general, no solo la derecha, según los resultados? Estos resultados importan, lo digo por lo siguiente, porque los alcaldes y los concejales, sobre todo los alcaldes, siempre se ha entendido que son como un barómetro de lo que viene el próximo año, ¿no es cierto? Y en general eso ha sido un buen predictor. La cosa se mueve, la aguja se mueve en dirección a los que después les va bien en la presidencial. ¿Serán los gobernadores igual de relevantes o no tanto? Porque uno podría pensar que al final al territorio, los concejales, los alcaldes tienen más peso que los gobernadores, pero por otro lado el gobernador tiene esta cosa plebiscitaria, simbólica, ¿no es cierto?, de gobierno-oposición. A ver, voy a partir por la segunda parte de la pregunta, después te voy a decir cómo percibo yo la cultura dentro de las derechas hoy día. Sí, siempre todas las elecciones, por supuesto, que son importantes, pero no podemos hacer una proyección, y creo que Pepe lo explicó súper bien, porque una cosa es que tenga algo de plebiscito respecto de este gobierno, y otra cosa es cuánto de proyección para las elecciones del próximo año, en donde se elige presidencia de la República, pero también parlamento. ¿Pero qué importancia tiene? Bueno, primero se van a rebalancear las fuerzas políticas, ¿cierto? Vamos a ver, cuando vayamos a ver región por región, vamos a ver cuánto pesa el Frente Amplio respecto del socialismo democrático, cuánto pesa republicano respecto del resto. Vamos a mirar eso, ¿cierto? Y vamos a decir, aquí entonces el año que viene probablemente se va a elegir un diputado de acá, podemos rearmar ese cuadro. Tiene también, no tiene el peso simbólico de Santiago, de la elección de la comuna de Santiago, en donde, ¿cierto?, todos decimos cuando se gana Santiago tenemos altas probabilidades de ganar el próximo año, pero tienen un peso electoral las elecciones del domingo, y por lo menos en Valparaíso, la metropolitana, el Biobío, yo creo que ahí está la mitad del padrón electoral del país, Pepe, más o menos, imagínate, más de la mitad. Por lo tanto, ganar o perder esas elecciones tiene una importancia para el próximo año, y la importancia obvia y evidente. El gobernador, aun cuando no sea
no se sepa mucho cuál es su función, tiene un liderazgo territorial en la región. Entonces, evidentemente, no es lo mismo tener un gobernador republicano que uno de Renovación Nacional cuando el año que viene el Matei tenga que desplegarse, ¿cierto?, en las regiones. No es lo mismo tener a Marcela Hernando que a tener a un gobernador del Frente Amplio, del Partido Comunista, cuando el año que viene la candidatura de, no sé, Carolina Toá o Michelle Bachelet, quien defina el oficialismo se despliega. Entonces hay un tema de territorialidad que es importante, no tan incidente como el de los alcaldes, pero sí tiene, tiene una importancia. Yo creo que hay un punto muy importante, interesante de mirar, es que repito, un ejercicio de coalición. Entonces vamos a mirar, de acuerdo a los resultados del domingo, cómo se van a reorganizar las alianzas el año que viene. ¿Qué incentivos va a haber para haber primarias? O sea, por supuesto, van a pasar cosas desde el domingo a partir de los resultados de esa segunda vuelta. Me preguntas por las derechas, por las oposiciones. Bueno, nosotros tenemos en Chile hoy día, yo creo que nunca, en lo que yo conozco de la política activa, digamos, desde el 91, 92 para adelante, yo creo que nunca la derecha, la centro derecha, el centro había tenido un comportamiento tan de coalición opositora, no una coalición formal. Nosotros no hemos firmado ni un papel con amarillos, con demócratas, ni siquiera con republicanos, la verdad. Sin embargo, yo noto que en los últimos meses quizás no en los últimos meses, yo creo que a partir del rechazo de septiembre del 2022, los comportamientos ante la opinión pública para emplazar al gobierno e incluso en las disputas internas tiene carácter muy de coalición. Creo que es la coalición más amplia en términos virtuales que hayamos conocido. Vamos a ver si eso se mantiene el año que viene o no. Ahora, es interesante que Republicanos planteó candidatos en todas partes y en lugares como en Los Ríos, si no me equivoco, eso perjudicó a la derecha, podría haber ganado eso, ¿no? Sí, que no solamente Republicanos. En cambio, la centroizquierda, como que, por ejemplo, en Los Ríos se jugó, coordinación. Sí. Bueno, ahí me gustaría que entráramos en un tema más de fondo. Lo que pasa es que los proyectos políticos son distintos. El proyecto político de Chile Vamos, incluso de demócratas, que lo estoy conociendo más, es distinto al proyecto político de republicano. Cuando decimos proyecto político no estamos diciendo las ideas, que las compartimos en lo esencial, ¿cierto? Tenemos una visión de una democracia liberal, en el más amplio sentido de la palabra, creemos en los derechos esenciales, la libertad económica. Algunos partidos de Chile Vamos son más conservadores que otros, pero compartimos los elementos, digamos, de esa mirada más conservadora. La diferencia no está en el componente ideológico, por decirlo, sino que la diferencia está en el proyecto político. Pues Chile Vamos es una coalición, cuando digo Chile Vamos, digo la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, es una coalición con una muy fuerte cultura con vocación de mayoría. Y eso se ha ido cultivando particularmente desde que Sebastián Piñera ganó la primera elección presidencial. La idea de que se está en la política, se organiza un partido político, se compite y se hacen todos los esfuerzos por ganar porque hay una vocación de ser mayoría, porque de lo contrario quizás no valdría la pena estar en política. El Partido Republicano, por supuesto, quiere ganar una elección presidencial en algún momento, pero no está todavía en la fase de vocación mayoritaria, sino que está todavía en la conquista de sus sectores más importantes. Y ha nacido un nuevo actor que también fragmenta a la derecha, que es socialcristiano. Fíjense ustedes que nosotros perdimos Peñalolén, Cerrillos, Recoleta, por 2 o 3 puntos. Peñalolén la perdimos por 120 votos, por 140 votos, porque un exalcalde compitió por social cristiano y sacó 20 puntos, que le impidió a Claudia Mora, que es una mujer que ha trabajado ahí desde hace 15 años como concejal, fuera electa. No es menor. Estamos hablando de Peñalolén, una comuna que yo conozco bien porque fui concejal y trabajé 20 años ahí, la quiero mucho. Peñalolén, Cerrillos, Recoleta. Más emblemático que eso
más emblemático que eso, más importante que eso, que conquistarse estos los corazones de esos electores y tener una alcaldía, y eso lo impidió eminentemente social cristiano. Entonces, son proyectos políticos distintos no en cuanto a lo doctrinario, sino en cuanto a los objetivos siguientes. Eso es bien importante, pero, pero, pero yo percibo, sin embargo, en republicanos, tal vez porque los resultados del 27 de octubre no fueron los que esperaban, que era una ola que se iba a comer incluso la suma de todos los partidos de Chile Vamos, sino que tiene un resultado que lo equipara, ¿cierto? Hasta Renovación Nacional, Republicanos, la UDI, 15, 14, 13. Esos son los números. Por lo tanto, somos fuerzas relativamente iguales y su comportamiento empieza a ser, creo yo, desde ese punto de vista, más vamos a ver qué va a pasar el año que viene, pero se da cuenta que formamos parte todos de un mismo sector y que el electorado ya no está haciendo la distinción que hizo en las elecciones anteriores. También creo que Chile Vamos ha modificado su forma de comunicarse con el electorado, su estilo, se ha endurecido un poco, hay que decirlo, ¿cierto? O sea, le estaban echando mucha agua por la derecha, por lo tanto, tiene ha modificado en ciertos aspectos ese comportamiento y eso tiene un resultado electoral. Vamos a lo... Perdón, sí, dale. yo difiero parcialmente de lo que decide Isabel. No hay una coalición opositora, sin duda, y por las mismas razones que describes tú. Porque los proyectos son distintos. El estado de desarrollo de ambos sectores es distinto. Hay uno que quiere gobernar y hay otro que quiere consolidar una posición de disputa por la hegemonía. Y por eso que Kast va a estar en la papeleta sí o sí. ¿Ah? En la papeleta de primera vuelta, digo. Pero en segunda vuelta apoyaría a Matei. Por supuesto, como lo hizo por lo demás con Piñera en la primera, y sin dudarlo ni un minuto y sin poner condiciones. Incluso yo creo que no tiene vocación de participar siquiera en el gobierno. Y va a ser más bien, ustedes saben, hay dos tipos de coaliciones, una coalición parlamentaria o una coalición de gobierno. Tú puedes ser coalición parlamentaria y apoyar determinados proyectos de ley y no participar en el gobierno. Yo creo que si ganara Evelyn Matei, sobre todo, por supuesto, si Kast no pasa a segunda vuelta, porque también existe la eventualidad de que haya una segunda vuelta germano-alemana, como lo hubo, como la segunda vuelta de los lagos, entre paréntesis, estuvo muy cerca de ocurrir también en Biobío, ¿ah? Sí. Donde estuvo a un punto de distancia Navarro del candidato republicano. Entonces, no hay coalición opositora, en realidad. Lo que hay, sí, es la consolidación de Chile Vamos, o la reafirmación de Chile Vamos como la fuerza hegemónica de la oposición. Y eso es una buena noticia, para el país, digo, en el sentido, obviamente, de que la posibilidad de generar una coalición que ocupe también buena parte del centro político crece. ¿Ah? Y el impacto de la elección de gobernadores regionales sobre la presidencial es simbólico. No es práctico, es simbólico. Porque como decía, que gane Zafiro en la Araucanía no significa que va a ganar luego el candidato oficialista. Incluso que gane Orrego en la región metropolitana no significa que luego vaya a perder Matei en una segunda vuelta en la región metropolitana. No. Es simbólico y afecta lo que yo creo que es un factor siempre muy importante en las guerras, y no hay nada más parecido a la guerra que la política, que es la moral de las tropas. Y evidentemente que enfrentar una elección después de haber sufrido una derrota es muy complejo, y en cambio enfrentar una elección con el brío de haber tenido una victoria. Piensen ustedes en la relación entre el plebiscito de entrada y la elección de la convención. El plebiscito de entrada lo perdieron con 21% de los votos, que votaron rechazo, y luego, 8 o 9 meses después, sacaron 21% de los votos para elegir convencionales. Eso ocurre así. Y por lo tanto, digamos una cosa que no se ha dicho. La elección ya se jugó, el resultado. Ya ocurrió. Este es lo que yo llamaría el alargue.
futbolísticamente hablando. Pero el partido ya se perdió. Ya se eligieron muchos más alcaldes de la oposición que de gobierno. Ya se ganó la capital de Chile, en fin. Y el gobierno ya perdió. Y ahora tiene una segunda oportunidad que por supuesto no va a borrar la derrota, porque como decía Isabel, los alcaldes son muy incidentes a la hora de las campañas presidenciales y parlamentarias. Yo se los digo por experiencia propia, es muy distinto hacer campaña de la mano de un alcalde para entrar en todos los vericuetos de una comuna y de la sociedad que hacer campaña de la mano de un par de concejales. Y tú lo sabes bien. ¿Ah? Sí. Bueno, y por eso es tan importante la elección de alcalde para la elección presidencial venidera. Y los gobernadores, francamente, para la foto. ¿Ah? Para la foto. Y yo creo que son más importantes para la perspectiva de gobernar después que para el resultado electoral. Porque es distinto gobernar. De hecho, yo siempre propuse cuando era diputado y peleé mucho por esto, que la elección de gobernadores fuera simultánea a la elección presidencial y no a la elección de alcalde. Porque es obvio que a un presidente le conviene gobernar con la mayoría de los gobernadores regionales y no en contra, no teniéndolos en contra. ¿Ah? Yo vaticino que todos dicen que si Orrego gana a ser candidato presidencial, le será. Pero si gana, se va a convertir obviamente en el líder de la oposición. Desde la gobernación metropolitana y por supuesto va a pelear con Bodanovich y con Boric. Seguramente cuando le toque de nuevo a la izquierda en esta alternancia que ya lleva 4 elecciones consecutivas y esta va a ser la quinta y les garantizo que va a haber alternancia de todas maneras y veremos si la sexta ocurre, porque en las condiciones actuales además la incorporación de los electores forzados, es decir, el voto obligatorio, favorece la alternancia y no reduce el riesgo, digamos, de que haya cambios de gobierno, porque ese electorado vota mayoritariamente contra el poder establecido. Oye, ya que mencionaste Santiago, ¿qué les parece esa elección en particular, digamos? Porque tiene algunos elementos más allá de lo político, simbólico, pero toda esta polémica que se ha dado entre si esto es realmente sobre el origen social de los candidatos. Francisco Orrego, ¿no es cierto?, acusa que hay prejuicio, ninguneo contra él, versus Claudio, que al fondo enfatiza la gestión. ¿Cómo ven esa elección desde la parte más simbólica, cultural, que solo respecto a sus consecuencias mayores? ¿Creen que esto justifica todo como esta tensión y un poquito de morbo que se le ha dado? ¿O no es para tanto? A ver, yo creo que esta elección de segunda vuelta en la región metropolitana es lo más parecido que hemos tenido a una batalla cultural, con elementos que nosotros no estábamos acostumbrados en Chile, ¿cierto? En donde las campañas y los tonos de las campañas son más tradicionales. Lo que hemos visto en la región metropolitana es lo que está pasando a nivel global, digamos, las campañas son así. ¿Por qué digo yo que vemos una campaña y quizás quiero decirte, Daniel, que el primer paso para que eso se convirtiera en batalla cultural, que no es una posición cómoda para el oficialismo, para la izquierda, la dio la propia izquierda. Y ya te voy a decir por qué. ¿De qué escuchamos elementos de batalla cultural? Escuchamos hablar de octubrismo, de facho pobre, de fake news, ¿cierto? O sea, todo ese lenguaje que no tiene que ver con la gestión de cuánta plata va a ir para acá, los parques, las autopistas, porque además el elector intuye, ¿cierto?, que los gobernadores no tienen las facultades para tomar decisiones radicales en ese sentido. Ojalá que dejemos un momento para hablar también de lo institucional. Entonces, sí, es lo más parecido que hemos visto una batalla cultural. Yo no lo he visto en otras regiones. Pepe, tú has recorrido el país, pero no creo que la competencia en Antofagasta sea de batalla cultural. Quizás un poco en Valparaíso, y también algo en Biobío, dado que el candidato al socialismo democrático es Alejandro Navarro. Entonces ahí el elemento de batalla es la puesta en duda de la adhesión que tiene Alejandro Navarro
al sistema democrático cuando se ha declarado como un soldado de Maduro, pero es en otra dimensión distinta a la región Bueno, Chililla lo metropolitana. acaba de apoyar, diciendo ¿Ah? que era un hombre muy trabajador. Claro, porque Biobío es muy importante y se van a tener que comer de aquí al domingo todas, van a ir a votar todos así, te fijas, por lo menos las personas más vinculadas con los partidos. Pero yo te puedo asegurar, alguien dijo hace poco que en el Biobío, tal vez ese candidato, que es el candidato de la oposición, Yacaman, pueda ser el candidato más votado de Chile. Porque va a haber un sector muy importante que ha votado históricamente por la izquierda, la centroizquierda, el Partido Socialista, la democracia cristiana fue muy fuerte en esa zona, que no va a votar por Alejandro Navarro. Y va a ir a votar por Yacaman en contra de Alejandro Navarro. Y en la región metropolitana, como decía, tenemos estos elementos y yo creo que ahí la responsabilidad de que esto se haya convertido en una batalla cultural respecto de la pertenencia, si la pertenencia, si militar en un partido político tiene una relación con tu clase social, con tu ingreso o no, que era como muy de los 60 y de los 70, fue la propia izquierda y los sectores como más vinculados al mundo de la opinión, que pocos días después del domingo de esa elección empezaron a descalificar a Francisco Rego. ¿Ah? La descalificación más importante era que participa en un programa de televisión. Yo, Filtros. primero, eso sumamente injusto, claro, porque mal que mal, el gallo es abogado en la Universidad de Chile, recibido, dio el examen de grado y lo fue bien, ¿te fijas? Creo que tiene elementos muy interesantes, además, nació en Valparaíso, o sea, tiene cosas que representan a miles y miles y miles de personas, y a lo mejor muchas de esas miles de personas no lo habrían visto, salvo cuando vieron que gente de una élite, ¿cierto? Que para la inmensa mayoría de los chilenos somos, porque no me gusta ponerme a mí como pertenecemos a un mundo que vive en un espacio de este porte, y piensan, oye, yo no había visto a este gallo, pero resulta que se parece a mi hijo, en fin, entonces la responsabilidad vino desde el propio oficialismo, desde el mundo del incumbente, al ir, yo escribí una columna, perdón la autorreferencia, que se llama Salgan de mi política, porque esa es la sensación que yo tuve en esos días y que tuvimos mucho. No, esto es para nosotros, no para llegados, no para personajes nuevos. Y lo segundo, que la izquierda lo sabe bien, porque hace muy buenas campañas siempre, cuando hablo de izquierda hablo desde la democracia cristiana para acá, no me hagan poner los subtítulos, pero ya todos sabemos que la cancha está dividida en dos. La izquierda hace muy buenas hizo muy buenas campañas en el mundo y sabe perfectamente que hoy día la política tiene un elemento importante de show, pero show en su sentido más noble. Kamala Harris lo supo y por eso convocó a decenas de artistas y cantantes y rockeros a que la celebraran. Trump lo sabe desde hace mucho antes y el artista es él mismo, o sea, el show es él mismo, es él. Yo no soy muy fanática de los especialistas en campaña, estos gurús que uno contrata por millones de pesos, ¿cierto?, desde fuera. Pero hay varios que sigo y que me parecen interesantes. Uno de ellos es Durán Barba, que insiste mucho en esto. O sea, el candidato que no comprende la lógica hoy día para posicionarse frente a los electores está perdido. Y esa lógica tiene que ver con visibilizarse en la calle digital, pero también con proyectar su personalidad, ser un personaje. Pero tú crees... Y yo creo que Francisco Riego se ha convertido en un personaje y la claro. izquierda ayudó a que se convirtiera en un personaje. Pero tú crees que ese estilo sin filtros, ¿no es cierto? Que es un estilo de diálogo político, si lo podemos llamar diálogo, porque es muy confrontacional, de gritar por sobre el otro, o sea, no sé si has visto el programa. Es bien distinto a la idea de la civilidad que la democracia supone, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, es que la civilidad y las buenas maneras son muy aristocráticas y eso ya no va. Podría ser una lectura, pero por otro uno piensa que la democracia requiere de cierto diálogo civilizado en que se den razones en vez de simplemente gritar. Entonces, esa dimensión, ¿te parece que el modelo Francisco Rego es un modelo que Chile Vamos debiera imitar? Que A ver, bueno a mí para me gustaba la política en los 90 y después del 2000. Me encanta esa política, donde uno conversa, se manda declaraciones como adversariales y después se sienta a conversar, pero eso se terminó. Y se terminó no solo en Chile, se terminó en el mundo. Hoy día tenemos un mundo muy polarizado. La responsabilidad de esa polarización la podemos conversar, ¿cierto? Pepe se ha referido muchas veces a eso. Las razones por las cuales estamos polarizados las podemos conversar, pero el punto es que estamos polarizados.
Y cuando una sociedad está polarizada, desde ese lugar toma una decisión y elige. Y sus sesgos para elegir son mucho más bruscos, más torpes, más gruesos. Y yo creo que el que no entiende eso está perdido. Ahora, entenderlo no significa jugar con las mismas armas. Yo creo que, y esa es una diferencia que Chile Vamos, creo que está intentando balancear, ¿cierto?, con respecto de los partidos social cristianos y el Partido Republicano, que representa más ese estilo disruptivo. Veamos cómo lo hace el Partido Popular respecto de Vox, que ha logrado frenarlo. Veamos cómo lo hace Macron respecto de Le Pen, que logró frenarla ahora también. Pero, sin embargo, Macron subió el tono sustancialmente desde la primera elección. Núñez Feijóo subió el tono sustancialmente desde sus primeras elecciones y nosotros y Chile Vamos también. No es el estilo que a mí me gusta, pero es el estilo que ha impuesto una sociedad polarizada. Ahora, ya que estamos hablando, yo nunca he ido a Sin Filtro y espero no tener que ir, pero Sin Filtro es un programa y me ha sorprendido las audiencias que tiene, son impresionantes en YouTube. Y en segundo lugar, tiene el mismo número de panelistas de la izquierda respecto de panelistas de la derecha. Lo que pasa es que ha logrado posicionarse en una audiencia más de derecha y por eso tal vez suena más desde ese lugar, ¿te fijas? Pero es un programa que está hecho con las mismas reglas de todos los programas de televisión, que habla un poco más fuerte, pero tiene un balance, ¿cierto?, de representación, etc. Y vende, y tal vez vende justamente por la rudeza de sus panelistas en ese programa. No quiere decir que sean así en su vida política, porque Javier Milei, que no era de mi simpatía, no sigue siéndolo, pero respeto lo que está haciendo, partió en animales sueltos y se paraba al medio y gritaba, y él lo único que diría, tengo que generar una pelea, tengo que generar esta noche una pelea, y quedaba la escoba, y los argentinos empezaron a conocer a este señor que le llamaban Peluca, que era medio loco. Bueno, hoy día es presidente de la República. Y por mucho que tenga formas que a uno le asustan, también uno ve que tiene un gabinete sumamente razonable, tiene hasta peronistas en el gabinete, que está tomando decisiones importantes, que está gobernando con las reglas de cómo se gobierna en el mundo entero, aun cuando las formas no nos gusten. ¿Cómo lo ves tú, Pepe? ¿Tú crees que acá hay una batalla cultural en ciernes que es el futuro de la política? Quiero poner atención a uno de los puntos que señalaba Isabel. Vamos a ver, entre otras cosas, aparte de las otras cosas que hay que mirar, cómo le va a los bolivarianos en las dos competencias que tienen con personeros de centro derecha. Estamos hablando de Coquimbo, donde pasó el candidato comunista contra un comunicador social independiente que va por Chile Vamos y que ganó la primaria Chile Vamos y pasó a segunda vuelta en primer lugar, detrás el comunista, porque obviamente el comunista tiene un electorado duro, muy importante, pero una capacidad inferior de construir mayoría. Y vamos a ver, no quién gana, porque yo pongo aquí mi firma, gana de todas maneras el candidato de Chile Vamos. La pregunta es cuán holgado es ese triunfo. Lo mismo vale para Biobío, donde ya el bolivariano por antonomasia, sí, el emblemático bolivariano, el sol, no tiene la más mínima posibilidad. La pregunta es si el resultado es 60, 65 o 70, como me decía anteayer, el gobernador actual. Me decía, va a ganar 70 porque el voto es contra el espíritu bolivariano. Y en la región metropolitana es la paradoja de las paradojas, porque lo increíble, lo que muestra cuán desordenado y cuán en transición está este sistema político que todavía no cuaja el nuevo sistema de partido, es que el candidato, comillas, de la derecha es más cercano desde el punto de vista de los estilos al octubrismo, y el candidato de, comillas, la izquierda o centroizquierda es el candidato de la tradición republicana. ¿Ah? Eso es completamente inverso a lo habitual, digamos. ¿Ah? Disruptivo, anti-establishment, ¿ah? Es decir, todos los rasgos que se suponen. Entonces, lo que vamos a poner a prueba, finalmente, es eso. Porque, mira, hay un eje, que es el del sí y el no, que explicó la política desde el 89 en adelante, ¿no es cierto? Yo diría hasta el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, donde ese eje por primera vez se rompe de manera clara.
clara, nítida, digamos. ¿Ah? Y buena parte de quienes habían votado por el no hacen coalición para evitar la refundación por secretaría del país. Y luego, no es que desaparezca el eje del sí y el no. ¿Ah? Empiezan a convivir de manera tensa ambos ejes. Y claro, cuando uno ve la declaración de todos los expresidentes de la ADC o que los personeros de amarillo, en fin, se alinean con Orrego, bueno, dice Orrego, y, bueno, con Orrego Claudio, llamémoslo así, con Claudio, obviamente es el eje del sí y el no. ¿Ah? Y está en disputa entonces el eje apruebo o rechazo con el eje del sí y el no. ¿Qué eje va a ser predominante? Es la pregunta. Ahora, yo creo que independientemente del resultado, tenemos una figura política promisoria que es uno de los candidatos, entre paréntesis, a Milei. Ujú. Hay varios, ¿ah? Hay varios candidatos a Milei y yo creo que Pancho Rego es uno de esos candidatos. O sea, él está haciendo una carrera para llegar a eso. Falta, tiene distintas características, en fin, pero él está instalado en ese software, digámoslo así. Y estará preparada la sociedad chilena. Bueno, está por verse este domingo. La elección, desde el punto de vista de los números, es favorable para Claudio Rego. De hecho, la suma de todos los candidatos opositores no alcanza al 50%. La distancia en primera vuelta es considerable. Si no hubiera un desplazamiento masivo de blancos y nulos hacia Francisco Rego, debiera ganar Claudio Rego por entre 200, 350 mil votos. Van a votaron 5 millones de personas, votaron 4 millones de válidos, 4 millones 39 mil válidos. ¿Ah? Y bueno, y eso en realidad son 770 mil blancos y nulos. ¿Cuántos pasarán a optar? Porque a mí me parece obvio que si optan, van a optar mayoritariamente por Francisco y no por Claudio. ¿Ah? El elector que anula o que deja en blanco, que no le interesa, o es de enojo, o es de indiferencia a la política, no le gustan los políticos y obviamente, digamos que sin caricaturizar, pero es obvio que Orrego es más un político que Claudio, que Francisco. ¿Ah? Francisco, como decías tú, está construido desde otro lugar. ¿Ah? Desde otro lugar. Ahora, ese otro lugar será suficientemente poderoso hoy para ganar la elección. A mí, como ciudadano, ya no como analista, me parece peligroso el software. ¿Ah? Que ese software triunfe en una elección en Chile, en la región metropolitana, me parece peligroso. A mí me habría gustado mucho más que la candidata de segunda vuelta hubiera sido alguien como Isabel Pla. ¿Ah? Y que la discusión entonces hubiera estado centrada en otro ámbito. ¿Ah? Creo que Chile Vamos puede terminar arrepintiéndose. Podría terminar arrepintiéndose de haber contribuido a generar un pequeño monstruito. Bien. Mira, yo no marcaba precisamente porque era muy, muy clásica candidata. Pero tampoco marcaba. No, porque no marcábamos nadie, pero era muy incómodo porque todo lo que te recomendaban y decían era que tenías que hablar fuerte, que acusar a todo el mundo de narcotraficante y de verdad, o sea, hay una cosa en la edad también, que uno ya hay una cosa que tú no puedes cambiar tu personalidad, te incomoda mucho. Con filtro. Claro, nadie me preguntaba, nadie ha hablado ¿quién ha escuchado en estas 4 semanas hablar cuántas hectáreas de áreas verdes vamos a construir en los próximos 4 años? Me gustaría saber eso. Me gustaría saber, no sé, o sea, nadie sabe nada, entre otras cosas porque no sabemos bien lo que hacen los gobernadores. Esta no es una acusación contra un gobernador en particular, pero nadie ha hablado respecto del eje Alameda. No existe esos temas. Estamos cerca de la hora ya, pero vamos a abrir una ronda de preguntas para los que estén interesados en tomar preguntas. Levanten la mano, porfa, y podemos... acá hay una. Samuel.
Tratemos de hacer una ronda de tres preguntas para optimizar el tiempo, así que pedimos que las preguntas sean relativamente concisas para poder Hola, ir variando. hola, mi nombre es Cristian Andrio. Muchas gracias por la presentación. Yo estaba reflexionando respecto a cómo ustedes miran cómo se comporta la película de la política hacia la gente. Lo ven como muy macro, o sea, las fuerzas de izquierda, derecha se mueven así, allá, acá, por lo tanto, el gobernador va a ser este porque la izquierda es más fuerte que la derecha. Pero nadie habla de las personas, de qué características tienen los candidatos buenos. O sea, Trump salió porque él es el show. Milei porque él es el show. Entonces, cuando uno dice la elección de Santiago, para ir a un punto, ¿lo elijo por los partidos políticos o lo elijo por las críticas personales que ellos tienen? Esa es la pregunta que yo creo que ustedes no se hacen. Sentido de cómo la gente decide. Yo personalmente soy de derecha, para decirlo simple. Pero a mí me gusta Claudio Rego. Creo que tiene mayor capacidad. Habla mejor. Le creo más que le creo al otro, que a pesar que es de mi sector, digamos. Yo creo que a mucha gente le pasa eso. Hoy día, porque cuando todos los políticos son eso que dicen que son un desastre, realmente uno se va a las personas. ¿Qué características tiene? ¿Cómo yo confío en que va a hacer algo por mí? Esa persona, no el partido ni de qué lado es. No sé si han pensado, o lo ven así también. Es como decir, todos esos números, los 54, ¿qué características tienen los que ganaron? ¿Qué valores tienen ellos los que ganaron? No de los partidos. ¿Se entiende, cierto? Ok. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, la pregunta que perdón, la pregunta que yo quería hacer es ¿qué opinan ustedes respecto a eso? Sí, sí, claro. Allá al fondo decís. Ya. Hola, mi nombre es Ana María. Aprovechando que está Isabel acá, que fue ministro de la Mujer, qué sé yo, que yo personalmente encuentro que lo hiciste súper bien, ¿existe la motivación diferenciada, porque ustedes hablaron de distintas motivaciones que votan por los partidos, por lo que lo identifica, qué sé yo, entre hombres y mujeres al momento de votar? ¿No? Ya, porque eso me interesaba saber, digamos, Voy atrás. ¿Aló? Hola, mi pregunta es para ambos, pero principalmente para Pepe, que tú mencionaste que encontrabas peligroso que pudiera salir elegido Francisco, que incluso podría llegar a arrepentirse en Chile. Vamos, ¿cuáles son esos peligros que tú ves? ¿Podrías elaborar un poco en esa visión que tú ves que puede ser peligrosa? Por favor. Así que eso es. Sí, estamos. Por favor. Bueno, primero yo comparto, obviamente, lo dije, cada vez es mayor la franja de personas que no votan de acuerdo a su eventual referencia ideológica o posición política. ¿Mm? Y eso ha ido creciendo con el tiempo. Antes el voto era muy predecible. Incluso el nieto del abuelo socialista votaba socialista. Hoy día, en verdad, los políticos son cada vez menos dueños de los votos. Y el político que no entiende eso es el que termina estrellándose la cabeza contra la pared. Incluso los que votaron por tiempo y una vuelta no son votos garantizados, porque podrías repensar tu voto a la hora de una disyuntiva nueva. ¿Ah? Y el que votó demócrata cristiano la vez pasada no tiene por qué votar demócrata cristiano si la persona que le presentan es completamente distinta a aquella por la que votó. Y existen muchos electores que por supuesto piensan en uno u otro sentido. ¿Ah? El flujo es bidireccional. ¿Ah? Ahora, la magnitud del flujo en una dirección respecto de la magnitud del otro, finalmente es lo que define quién gana las elecciones. Y las mujeres, fíjate, primero dejaron hace rato, tanto hombres como mujeres, de tener el sesgo de que los hombres votaban menos por mujeres. ¿Ah? Y eso ya no ocurre. Es decir, está pulverizado. No existe el prejuicio hoy en la gran mayoría de los electores. Esto está sustentado por estudios, digamos. ¿Ah? Segundo,
está pulverizado también la tradición antigua. Por muchos años, la mujer votaba más por la derecha y los hombres más por la izquierda. ¿Ah? Allende le ganó a Alessandri el 58 en hombres, pero perdió lejos en mujeres y por eso salió Alessandri. El 70, Allende perdió en mujeres, pero ganó por más en hombres. Lagos perdió con Lavín el 99 y el enero del 2000 en mujeres, pero ganó por más en hombres. Con Bachelet es la primera vez que votan por una candidata de izquierda tanto hombres como mujeres. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? Hoy día es difícil estudiarlo porque las mesas se enredaron, pero hasta que las mesas eran mesas de jóvenes y mesas de viejos, mesas de mujeres y mesas de hombres, lo que fuimos viendo es que las mujeres jóvenes se desplazaban hacia la izquierda. Y de hecho, hoy día en las encuestas tú puedes ver que el mayor apoyo a Boric es en mujeres jóvenes. Incluso que la distancia entre una mujer joven y una mujer adulta es mayor, mucho mayor en intención de voto, que la distancia entre un hombre joven y un hombre adulto mayor. Es decir, la distancia generacional, el quiebre generacional en la intención de voto y también en todas las preguntas. Esto está fundamentalmente explicado por muchos por el ingreso al mundo del trabajo. Cuando la mujer, y esto por supuesto en las generaciones nuevas es mayoritario, porque cuando la mujer estaba básicamente en el hogar, sus temas eran la seguridad y la inflación. ¿Ah? Cuando salen y entran al mercado del trabajo, pasan a ser los derechos laborales, pasan a ser, qué sé yo, todas las cuestiones que definen, y eso ha cambiado sociológicamente de manera muy fuerte. Ahora, lo otro fue un desliz. Yo estoy en un esfuerzo grande y consistente de analizar y de no opinar. Por eso digo que fue un desliz. Que no debiera salir de estas cuatro paredes. Claro. Pero simplemente, además no quiero personificar. Nadie es el diablo y nadie es Dios. Por lo menos en mi concepto, la maldad y la bondad están distribuidas estadísticamente. Pero me parece que el predominio de ese estilo erosiona la capacidad de convivencia y erosiona lo que yo considero clave para una democracia, que son las capacidades de entendimiento y de construcción de acuerdos. Y por lo tanto el estilo beligerante, el estilo gritón, a mí me provoca, o sea, tengo el mismo sentimiento respecto de Jadwe y respecto de Orrego. Que finalmente le hacen daño, creo yo, a la convivencia civilizada y a la capacidad de construir acuerdos. Por supuesto, todos pueden madurar y todos pueden cambiar, porque algunos hacen esto por el consejo de los estrategas estos que finalmente dañan la democracia, y no lo conozco tampoco suficientemente como para decir si es un personaje construido y es una actuación o es una convicción. Pero si fuera una convicción de que la política del futuro es eso, francamente sería peligroso. Ya, yo voy a responder las tres cosas. Perdona, ¿puedes repetirme tu nombre? Cristian. Bueno, los tres temas. Cristian, y yo el 2021 voté por Claudio Rego en la segunda vuelta, como la inmensa mayoría del electorado de derecha en la región metropolitana, y él salió. Eso, un punto a considerar. Dos, la gente no sabe muy bien de qué se trata ser gobernador regional, pero lo que tiene claro es que no tiene incidencia en su vida. No tiene incidencia en su vida. Y esa es la verdad. No nos quedó tiempo, pero yo creo que hoy día, si no hay cambios institucionales, si no hay una reforma, el gobernador regional se va a consolidar como un elemento ornamental y de operación política
tanto si está en el oficialismo como si está en la oposición. O sea, si es oficialista, para ir a recibir al presidente de la República al aeropuerto, para hacerle la agenda, y si es opositor va a disparar, ¿cierto?, desde la región. Si no, tiene cambio, porque en realidad no tiene facultades, y hoy día los gobernadores lo que hacen es que reparten fondos, reparten platas, no ejecuta nada, pero nada. No hay ejecución porque no le corresponde, no tiene esa facultad, no recoge basura, no tiene ambulancia, ni consultorio, ni puede tener carros de seguridad, no le corresponde ejecutar ni un peso y la gente lo entiende, ¿ya? Lo entiende. Por lo tanto, la gente que votó nulo en la primera vuelta, y va a ir a decir, voy a votar nulo o no, voy a pensarla. ¿Y cuál es la primera capa por la que va a pasar? Son sus capas emocionales. No te creas, Cristian, que Pepe y yo tenemos harta calle en el cuerpo. Este hombre ganó 3 elecciones en Estación Central, Maipú y otras comunas que no son, digamos, vamos a decir, las comunas del Barrio Alto. Yo trabajé 21 años en la comuna de Peñalolén y en La Reina y fui concejal durante varios años de Peñalolén y crecí también en un barrio muy popular, muy humilde de Concepción. No vengo de un repollo, vengo de la vida y estoy muy orgullosa de eso. Y nunca se me ha olvidado, porque cuando se me olvide, entonces no voy a querer más estar en esto, ¿ya? Entonces, por supuesto que estamos imaginando qué es lo que piensan los electores, pero en la elección de gobernador y particularmente en la región metropolitana es una elección política, la primera capa para decir tu voto va a ser política, la gente sabe que ese es un cargo que no incide en su vida, ni en el semáforo, ni en el parque, ni siquiera en la seguridad, y creo que además Claudio Rego da un paso el año 2022 que le marca un quiebre con su electorado, con el electorado que le permitió, ¿cierto?, ser gobernador el 2021, que es haber salido a respaldar el apruebo, que todavía está clavado, ¿cierto?, como lo explicó Pepe, como un eje muy importante respecto de las decisiones políticas. Segundo, no hay voto de género ya, pero a mí me llama mucho la atención las pocas mujeres que participan en esta elección. Estaba contando, hay 22 candidatos en disputa hoy día, 22, 24 candidatos en disputa, 22 candidatos en disputa en las 11 regiones, y hay 3 mujeres, 4. Maule, la Marcela Hernández, la Pepa y Lagos, y los Lagos. 4 mujeres de 22 candidatos. Es una elección poco atractiva para las mujeres, fíjate. Cuesta, pero por otra parte también es demasiado atractiva para los hombres. Entonces la muralla que se levanta alrededor de la posibilidad de ser candidato, sobre todo en las regiones donde los sectores políticos tienen posibilidad de elegir, es muy alta. Mientras más posibilidades de elegir tiene, más se levanta esa muralla, y además está la muralla del financiamiento, etc. Y finalmente yo, la verdad es que estoy un poco en pausa en el combate a los estilos disruptivos. Los he combatido bastante en los últimos 2 años, pero estoy en pausa, porque miro los resultados en el mundo, primero la conexión que tiene con los electores ese estilo, pero también estoy mirando, y creo que falta mucho todavía, tenemos que mirar el ejercicio en el poder de esos personajes disruptivos. Voy a sacar a Bolsonaro, que fue una figura para mí muy desagradable, tanto en su campaña, cuando era diputado, en su campaña, y creo que no hizo un buen gobierno, ¿cierto? Pero yo creo que no es tan fácil decir pueden hacerle daño, no pueden, depende, porque si en su estilo disruptivo de posicionamiento público llegan de esa manera a ejercer el poder, claro que le van a hacer daño. Yo, por ejemplo, en Javier Milei estoy viendo algunas cosas, creo que hace un gobierno bastante razonable, pero hay algunos atajos, algunas cosas que ya empiezan a hacer ruido. Por ejemplo, limitó el acceso a información por transparencia. Por ejemplo, este voto en contra, haber echado a la canciller por un voto que fue histórico de la ONU, que hasta Estados Unidos, en la semana pasada votó en contra de la declaración contra la violencia de las mujeres, que hasta Estados Unidos, que nunca participa en estos temas y es muy distante con esos temas, hasta Estados Unidos votó a favor. Entonces tiene... Se retiró de la delegación de la COP. Entonces, creo que ha llevado su batalla cultural a espacios que me complican. Por ejemplo, ahora tampoco quiere que el canciller se encuentre en Roma con Van Clavelen a conmemorar ni más ni menos que el Tratado de Paz y Amistad que impidió una guerra entre Argentina y Chile. A mí me duele que no sean los presidentes de la República los que conmemoren los 40 años de ese tratado. Eso ya es una anomalía. No sé si
la dificultad viene de Argentina o viene de Chile. Yo tiendo a pensar que viene más bien de Argentina. Y ahora o sea, empiezo a ver algunos rasgos, pero estoy en pausa en la crítica a la disrupción porque creo que no tenemos todos los elementos y como dijo Cristian, uno muchas veces hace esos análisis desde estas mesas, desde la radio, desde la televisión, desde la pluma para una columna, pero nos resistimos a ponernos en la piel de la inmensa mayoría de las personas. ¿Por qué la gente votó Trump? ¿Por qué la gente votó ciertos personajes disruptivos en Chile? ¿Qué ven en ellos? ¿Qué respuestas hay en ellos? Y por lo tanto, quiero ver. Yo no puedo decir que van a ser un riesgo para la institucionalidad porque no sé cómo se van a comportar cuando estén ejerciendo el poder, si es que llegan a ello. La elección del domingo es sumamente difícil, por si capaz no generar expectativas. Lo quiero decir al tiro. Bien. ¿Me permites un minuto nomás? Porque yo creo que el camino al empoderamiento de los gobernadores regionales es inexorable. Yo cierro los ojos y estoy completamente seguro de que en 10 años más van a tener muchas más atribuciones que hoy día. Porque la ley, obviamente cuando se legisló esto, existía el vértigo de crear una institución nueva y entregarle todas las atribuciones, pero se construyó un proceso y un mecanismo de traspaso progresivo de atribuciones. Y ese proceso ha avanzado levemente. Hoy tienen más atribuciones que cuando fueron electos. Y si ustedes me preguntan, al final de este siguiente periodo van a tener muchas más atribuciones que las que tienen hoy día. Porque es un camino inexorable, porque cuando tú eliges, tú instalas un personaje que tiene una legitimidad distinta que cuando tú lo designas. Y por lo tanto, lo que contempla la ley es que los gobernadores regionales solicitan al presidente de la República el traspaso de determinada atribución. ¿Ah? Y esa presión, obviamente, es distinta desde alguien que tiene la legitimidad de los votos que alguien que ha sido designado. Y por lo tanto, yo no ningunearía, o sea, no es que vayan a retroceder, no es que vayan a permanecer eternamente como personajes de ornato yendo al aeropuerto a recibir a los... No, son cargos que van a tener creciente relevancia en la vida. Porque es obvio que si uno mira al mundo, oye, París tiene un solo alcalde mayor. Tiene alcaldes, por supuesto, por barrio, 20, pero tiene un alcalde mayor. Buenos Aires tiene un alcalde mayor y las cosas funcionan mejor. No sé si han ido a Buenos Aires últimamente, pero funciona mejor porque hay un gran coordinador. Y eso es inevitable, y es inevitable en Concepción, y es inevitable en Santiago, y es inevitable en Punta Arenas, en fin. Bueno, y en esa nota optimista sobre la perspectiva de la descentralización, cerramos esto. El 6 de diciembre tenemos la última charla del ciclo de actualidad, así que quedan cordialmente invitados para esa. Y ahora aplaudimos a nuestros invitados por esta buena charla. Gracias. Perfecto. Estamos para atrás,